Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera mesa redonda que COPE Jaén, en colaboración con Expoliva 2021, está organizando como paso previo a la celebración de esta feria que va a tener lugar dentro de muy pocos meses. Esperemos que la situación sanitaria acompañe y la pandemia siga arrojando buenas cifras, buenos números para que todo se celebre dentro de una normalidad, lo más posible a la normalidad anterior que teníamos. Hoy, como digo, tenemos una tercera cita con todos ustedes. Yo creo que es un asunto muy interesante, porque hoy vamos a hablar de la agricultura a través de la economía, la fijación poblacional, eso de que la gente se quede en sus pueblos, se quede en su territorio, en su comarca, que no tenga que buscarse la vida en otras comarcas, generando ese fenómeno que se conoce ya como la España vacía o la España vaciada, la sofisticación profesional y la sostenibilidad. Pues yo creo que de todo esto y algo más vamos a poder hablar dentro de muy poco con los invitados, que yo creo que son de lo mejor de cada casa y que han tenido a bien aceptar la invitación de COPE Jaén y Expoliva. Y como siempre contamos con la colaboración de nuestro buen amigo Juan Vilar, que ha hecho también un huequecillo en este caluroso mes de julio para estar hoy con nosotros. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te han dado el título envenenado, ¿no? Sí, Sofisticación. habrá que hablar con el guionista porque yo creo que de aquí sofisticación. Bueno, vamos a hablar de lo que supone el olivar, lo que ha supuesto en la economía, el olivar, de lo que está suponiendo, de lo que podría suponer si se hacen las cosas de una manera determinada o de otra. Juan, yo creo que tenemos, como digo, unos invitados hoy de lujo, porque vamos a poder abordar esa cuestión desde numerosos puntos de vista. ¿Por dónde podríamos empezar, Juan? Yo si quiero hago una pequeña introducción. Simplemente cuando se habla de transformación, de innovación, no queremos hablar solamente de transformación olivarera, sino de innovación en todos los ámbitos del sector. Dijo la FAO hace ya bastante tiempo en un informe que se emitió en 1997, que la innovación transmitida al sector agroalimentario generaba una fijación poblacional, un incremento de la rentabilidad, una sofisticación del conocimiento de las personas que trabajan dentro de ese ámbito, bien sean a nivel industrial o a nivel de campo, y si se hacen bien las cosas, una mejora en el medio ambiente. Entonces, básicamente no queremos hablar solamente de transformación, porque sino también, por ejemplo, la utilización del sello Olivares Vivos genera un incremento de renta, fija más población, porque lo que fija más población es la renta, y en definitiva pues mejora el entorno de la zona en la cual se lleva a cabo. No sé, con esta pequeña introducción, ¿qué hacemos? ¿Seguimos el orden que siempre seguimos? Pues seguimos el orden natural, no sin antes agradecer que esta tercera mesa técnica cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Jaén, Oleícola Jaén y el Ayuntamiento de Jaén Capital, además de la colaboración del Centro de Excelencia para el Aceite de Oliva GEA y Asaja Jaén. Pues empezamos con nuestro primer invitado. Juan, ¿quién es? Miguel Ángel Espinosa, que es el gerente de Olivo Real, de Mancha Real. Cuando tú quieras, Miguel Ángel. Sí, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a COPE y a Expoliva. Yo creo que el tema que hoy nos ocupa es bastante importante. La fijación de la población, evidentemente, a través de la agricultura, no cabe duda que es uno de los medios por lo cual Jaén puede seguir adelante, porque si no fueran Jaén por el olivar y por la agricultura, pues evidentemente esto sería prácticamente un desierto. Yo empecé en este sector cuando tenía 19 años. Empecé como maestro, bueno, empecé antes de maestro como operario de patio en una fábrica, en una cooperativa de Mancha Real, y algunos me decían, aquí no va a tener mucho futuro, porque esto es algo para 3 meses, cuando se acabe la campaña, mientras tengamos campaña muy bien, pero los 3 meses no va a tener trabajo, ¿no? Vente a alguna carpintería, vete a algún sitio del sector, algo, no sé, otra salida, ¿no?
Incluso mis padres, yo me acuerdo cuando empecé en esto no lo llevaban muy bien, ¿no? Ellos querían pues, que otro tipo de salida, ¿no? Para mí. Pero yo me acuerdo que empecé, compatibilizaba esto con las comunidades regantes. Ahí conocí a Cristóbal hace muchos años de aquello, cuando íbamos a las reuniones aquellas famosas de Guadalbullón, que quebraderos de cabeza nos traían. La verdad que siempre me ilusionó mucho el campo, ¿no? Yo vi que el campo, tal cual estaba, pues que no tenía mucha salida, pero que el campo tenía mucho futuro, porque de hecho está que hoy tengo 41 años y aquello tenía 19 años, hace ya 21, la revolución que había en el mundo del sector este oleícola ha sido, vamos, increíble. Yo me acuerdo que iba al campo con mi padre cuando tenía 4 o 5 años, que aparte soy agricultor también, y llevábamos la criba esta, que echábamos la espuerta, le quitábamos la hoja y me regañaba mi madre que no vea cada vez que se colaba alguna hoja, alguna cosa que no vea. Vamos, dicen que el fruto se está tratando ahora bien, pero entonces ya lo hacíamos, te estoy hablando hace 20 años. Y luego llegaba ya a la fábrica y en una vagoneta de estas que había, parece que estoy viendo a don Francisco, que era el que apuntaba allí, oye, pues lleva un 5% de suciedad, lleva... En fin, quiero decir con esto que la evolución del sector ha sido terrible estos 20 años, ¿no? Y cuando hablamos de sofisticación... La palabra se las trae. Yo creo que ya vamos a decir de modernización e innovación. Vamos a cambiar la palabra, sí. La verdad que yo he estado permanentemente en contacto tanto con el IFAPA de Córdoba, tanto de Córdoba como de Jaén, como la Universidad de Jaén. He tenido a Juan Vilá de profesor. Vamos, lo que tenemos es increíble, ¿no? En Jaén. Lo que se ha aprendido en el sector es, vamos... La revolución ha sido total, desde la recogida de la aceituna hasta la propia industria, ¿no? Es impresionante la evolución que ha habido y la verdad que los aceites así lo demuestran, ¿no? Yo me acuerdo que cuando nos presentamos la primera vez a Expoliva, a un premio de Expoliva, pues prácticamente el salón del aceite de oliva no se llenaba, ¿no? de aceite, y hoy en día es que prácticamente nos damos codazos para poder entrar al salón del aceite de oliva, ¿no? Las muestras de aceite de la calidad que tienen es increíble, porque se recoge mucho mejor el fruto y, bueno, y a nivel industrial, pues no os quiero decir ni decir, ¿no? Quiero decir que volviendo al tema que nos ocupaba, que si nos tomamos el tema de la agricultura y el tema de la fábrica de aceite, la almazara, de forma profesional, y no paramos de crecer y no paramos de formarnos, pues evidentemente es uno de los campos que en Jaén tiene mucho futuro, ¿no? Yo cuando hablo con mi padre se lo digo, decías que no, pero aquí estamos después de 20 años y bueno, hemos aprendido mucho, nos queda mucho por aprender y en fin, que hay que estar en el carro, ¿no? Sí. Bueno, Juan, vamos también con otro hombre joven, que se ha quedado de Mancha Real, joven, y que ha crecido también en este cambio vertiginoso del olivar, ¿no? Total, bueno, ya hemos visto que Miguel Ángel ha crecido estaba en patio a gerente, ¿no? Sí. O sea, realmente en un tiempo de sofisticación y profesionalización del sector. En estos 21 años, la verdad que gracias a la formación y gracias a la Universidad de Jaén, gracias a los cursos que hacéis, pues se puede crecer. O sea, que ha atravesado todos los eslabones de la cadena hasta llegar arriba, ¿no? Todo. ¿Y dónde se está mejor, arriba o abajo? Pues yo creo que abajo. Desde arriba da un poco vértigo. Desde arriba miras para abajo y da vértigo. Abajo se está más estable, ¿eh? Totalmente. Gracias, tocando el suelo. Muchas gracias, hombre. Ahora tenemos a Daniel González, que también es gerente de una compañía que está cerquita de la que acabamos de hablar, de Lozumo. Y por favor, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Lo primero es agradecer a Cope Jaén y a Expoliva y a Juan también la posibilidad de estar hoy aquí compartiendo un rato con todos vosotros. Y bueno, sí, somos también vecinos de allí del pueblo, pero yo creo que es una muestra más, ¿no?, de cómo se está moviendo todo el sector, que actualmente a nivel mundial la evolución, los cambios son vertiginosos, pero creo que es que incluso en el aceite de oliva y en el sector del olivar está yendo al mismo ritmo que la tecnología más puntera que podamos estar hablando. Y ya las almazaras nos estamos transformando todas. Entrar a una fábrica como puede ser la Miguel Ángel o como puede ser la nuestra en Oleozumo, ya vas viendo tecnología desde que entras, prácticamente para ir asegurando esa calidad en el fruto, para ir haciendo esa diferenciación, para obtener esos aceites. Como él decía, que hasta hace poco eran unos pocos los que participaban en esos concursos y gracias a Dios y al esfuerzo que está realizando
tanto agricultores como fabricantes, como comercializadores, pues ya este salón de Espoliva se llenan de aceites que a cuál mejor. Hay que elegir al final unos pocos, pero realmente es muy complicado decidirse por uno de ellos. La transformación en el campo va en la misma línea. El agricultor va buscando la eficiencia con la sofisticación, como llevamos toda la tarde diciendo. Entonces, bueno, en riego, en recolección, en maquinaria, va optimizando al máximo porque, bueno, es un sector pujante. No nos podemos olvidar de que el aceite de oliva ya no solo se produce en Jaén, como Juan lleva publicando desde hace bastante tiempo, todos los días del año se está produciendo aceite en alguna parte del mundo. Entonces es algo de lo que tenemos que ser conscientes. Jaén, evidentemente, es de lo la más puntera. O sea, hablar de aceite es hablar de Jaén y tenemos que estar ahí, tenemos que seguir ahí. Y esa evolución, evidentemente, tenemos que ser los pioneros que vayan empujando en todo el sector. A partir de ahí, pues retos tenemos muchos, fortalezas también las tenemos y tenemos que aprovechar esas fortalezas para seguir desarrollándonos y seguir facilitando esa vida en el campo, que un poco es, creo, el objetivo de la tertulia de hoy, y que evidentemente el que está en Jaén y tiene la opción de estar o en una provincia que sea principalmente olivarera, pues es consciente y eso se palpa cuando llega ya octubre, finales, ya empezamos a ver esos primeros aceites, que es como, mándame la muestra, quiero probarlo, a ver el aceite del año pasado, y empezamos a partir de ahí. Y bueno, ya es un no parar, ya llega noviembre y diciembre con esos primeros extras y se ve, ¿no?, el ambiente en las ciudades. Por desgracia, una campaña como la hace 2 años, que viene muy mal por condiciones climáticas y no hay producción, automáticamente se nota en toda la provincia y imagino que en otras capitales que también dependan directamente del cultivo del olivar. En principio tampoco quiero expandirme mucho, a ver un poco cómo va la tertulia y vamos participando, porque creo que hay aquí también personas que pueden darnos ya datos y cifras específicos de lo que estamos hablando, un poco aparte de lo que nosotros podamos estar viviendo en esa primera línea. Además, Juan, tanto las cooperativas como las empresas, las almazaras privadas, suelen ser casi las principales empresas en facturación de muchas localidades de Jaén. O sea, que tienen un potencial económico, pero quizá ese potencial económico está arrastrando otro tipo de inversiones para esa transformación de la que hablábamos en el título de esta mesa. Bueno, realmente el volumen de negocio del sector en la provincia es elevado, muy elevado. Evidentemente, en cada pueblo generalmente las compañías más grandes que hay son o bien las almazaras cooperativas o bien las almazaras industriales. No obstante, si hablamos de Producto Interior Bruto, el sector del plástico y el automovilístico tiene un peso bastante importante también, pero qué duda cabe que en los pueblos donde realmente no son polos industriales, las compañías más importantes, por supuesto, que son las almazaras tanto industriales como cooperativas. Y si hablamos de Jaén Coop, ya nos salimos de la escala, ¿no? Jaén Coop, pues tenemos actualmente la institución oleícola de mayor volumen y de mayor rango dentro y una de las más importantes dentro del sector. Y tenemos con nosotros a Cristóbal. Cristóbal, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cristóbal lo podemos presentar de tantas maneras que, evidentemente, como presidente, ¿no?, de Jaén Coop, en esa condición viene hoy. Y bueno, pues cuéntanos tú cómo has visto en los últimos años de los ámbitos que hemos hablado, porque tú, bueno, tienes, aunque seas relativamente joven, que lo eres, tienes una trayectoria bastante importante y una experiencia y conocimiento de años dentro del sector. Bueno, hablando de cooperativas, hemos visto 2 ejemplos de almazara, como bien ha dicho, almazara industrial. Hablando de almazara cooperativa, pues la verdad que los retos eran importantes. Es decir, la almazara, hay una cuestión y es que agrupa muchos presidentes, es decir, todos los socios al final son presidentes y son dueños de la empresa, entonces agrupa muchos jefes y gestionar la agrupación de muchos jefes, pues a veces compleja. Entonces era un reto para las cooperativas el canalizar esa, en un principio, podríamos decir, esa oportunidad de tener tantos jefes y tantas personas que se preocupan por su explotación, por obtener
la máxima rentabilidad del campo y ahora intentar que tengamos toda una visión para obtener la máxima rentabilidad de la comercialización, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, hablando de nosotros un poco, de cómo nos hemos estructurado, cómo nos hemos organizado, hemos visto que, bueno, si podíamos aportarle a los agricultores algo en su desarrollo, en sus explotaciones, pues vamos a trabajar en ello y hemos constituido APIs, hemos constituido estructuras de servicios para que ellos lo puedan tener, nuestros jefes, nuestros socios, y a partir de ahí luego ver cómo podíamos nosotros ya trabajar a nivel de Almazara en, por ejemplo, autentificar nuestro producto, el dar trazabilidad, el dar seguridad al comprador de que está comprando en origen, porque es algo que se está buscando. Es decir, los mercados nos han ido diciendo, oye, el consumidor quiere comprar en la zona de origen. Y si diéramos una visual y viéramos quién estaba en la grande superficie de la comercialización del aceite, veríamos que principalmente eran grandes envasadoras. Y ya vemos que tanto almazaras como cooperativas empiezan a entrar. ¿Por qué? No es porque en sí a lo mejor seamos más competitivos en nuestro proceso de envasado, sino porque hay un cambio por parte del consumidor. Es decir, y ahí nosotros nos hemos ido adaptando. Y creo que eso pues, te permite una oportunidad de generar un valor añadido que se quede en nuestra zona de producción. Y ahí puedo poner ejemplos porque recientemente hemos dado los datos que tras un proceso, algo en lo que yo apuesto mucho, un proceso de integración como tuvimos como en Olivar de Segura, Genco y Olivar de Segura, que es hoy el grupo Genco, pues pensar, estábamos en 1 millón, creo que nosotros, 1,5 millones, 2 millones mejor año de envasado, y Olivar de Segura en 2, 3, 4, el año pasado envasamos 21,5 millones de litros y comercializamos 21 millones de litros. Entonces, ya hay una empresa de Jaén que en Jaén, con el producto genuino y nuestro de Jaén, pues hemos llegado al mercado directamente con 21,5 millones de litros. Eso yo creo que nos puede dar ejemplo. Este año no creo que a lo mejor se dé porque los precios son otros, el mercado está más alto, es más difícil competir cuando los precios están arriba, pero bueno, lo vamos a intentar. Entonces, ahí te puedo dar un ejemplo, pero también te puedo dar otro ejemplo, y es de que estamos actuando también sobre los subproductos. Recientemente yo estoy participando en mesas de trabajo para lo que es economía circular y veo que nosotros, concretamente, ahora en mi faceta de brujero y de extractora y de secadero, veo que hemos dado mucho paso. Es decir, allí hemos concentrado nosotros un número importante, y allí me refiero en San Miguel Arcángel, en Villanueva Arzobispo, un número importante de empresas que nos llevan su alperujo, algunos son accionistas, otros son clientes, y bueno, este año vamos a procesar 460, creo que son 460 millones, es decir, nosotros hemos llegado hasta recepcionar 600 millones de kilos de alperujo. Primero, son empresas necesarias, porque si no la tuviéramos, no seríamos capaces de que funcionara nuestra estructura, pues sí, de cada 100 kilos que nos entran, 80 tenemos que procesarlo, es un producto que no lo puede dejar en ningún lado, que hay que procesarlo, y 20 el aceite de oliva. Entonces, ese 80% al final es procesarlo y sacar un valor añadido. De hecho, ayer hablaba yo con un amigo y me comentaba, dice, fíjate que con el brujillo siguen catalogándolo como residuo. Pensarlo que es un residuo. Siempre que hablamos de residuos, dice, eso tiene un coste, hay que eliminarlo, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que hemos logrado es conseguir aglutinar a otra empresa, una planta de cogeneración y una planta de generación, una turbina de un avión, imagínate una turbina de un avión, genera energía y con los gases de escape con eso secamos por el problema ambiental que hay en esa zona. Así lo hemos corregido. Pero es que luego el orujillo que nos queda lo quemamos y generamos también energía y generamos 40 megavatios y aportamos esa energía a la red. Entonces, estamos ya participando en la economía circular. Ahora estamos en un proyecto, desarrollando un proyecto en el cual las aguas que no se pueden verter, pues intentar ver con un proceso de gasificación, la agua la evapora, la condensa, con lo cual obtiene un agua y al final tiene un subproducto que parece ser que puede tener ciertas propiedades como nutrientes, sobre todo para la agricultura ecológica, porque con ese proceso de extracción lo podría aportar
en la agricultura ecológica, vamos a ver. Pero bueno, ahora mismo eso nos ha abierto el abanico, pues a ver si podemos desarrollar un proyecto, a ver ahora con estos fondos de regeneración que nos llegan, si pudiéramos desarrollar un proyecto, a ver si eso lo podemos desarrollar más, que podamos tener una cantidad de agua suficiente, que creo que sí, que viene en el propio producto, el 70% del alperujo es agua, ese agua, y poder facilitárselo, en este caso, a comunidades regantes. Entonces, hay que trabajar con la normativa, tenemos que ver la normativa. Entonces, fíjate, todo lo que te estoy contando, si hay posibilidades de trabajo, posibilidades de desarrollo, y en nuestra misma zona de un producto que si se resfría a la provincia. Entonces, tenemos que intentar que no se resfríe. Y aquí me va a permitir, voy a terminar, pero se puede hablar de mucho más, dos cuestiones. Son esenciales, es un elemento, es decir, nos tienen que permitir, por ejemplo, si tiene las bondades que tiene nuestro aceite, acaban de hablar los que han hablado antes que yo, de las bondades que tiene y cómo lo buscan al principio de campaña, estos aceites de primera cosecha, pero nos tienen que permitir que lo podamos poner. Hay una investigación ya tan desarrollada en temas de las ventajas nutricionales y para la salud que tiene nuestro producto, que todavía que nos cuestionen el poder poner las alegaciones que ya están reconocidas en una etiqueta, cuesta, porque al final nosotros tenemos que competir con otras grasas vegetales que sirven para lo mismo, pero que nosotros tenemos un diferencial de precio. Entonces, la única manera es que nos permitan ese desarrollo, esa investigación, poder ponerle la etiqueta. Y lo otro, pues bueno, ahora que estamos con el tema de la PAC, pues la verdad yo que me he leído todo lo que se ha podido tratar en Bruselas con el acuerdo que ha habido, lo que te cuesta entender es que una petición que hacía el Parlamento, como era, mire, el nivel de exigencia que le hace usted a los productos europeos de trazabilidad, de posibles residuos, la prohibición que hay para el uso de ciertos fertilizantes, de ciertos insecticidas, el Parlamento decía, usted, que eso mismo se haga con los productos que vienen de terceros países. Y te podrás creer que no han tomado una decisión al respecto, sino que el Consejo le ha trasladado a la Comisión que estudie al respecto. Sí, esto ya sabe, cuando no se quiere aplicar una cosa, dice, vamos a crear una comisión, vamos que se estudie, ¿no? Entonces, son cuestiones que para nosotros son esenciales y que ahí sí tenemos que conseguir la sensibilidad de nuestros responsables políticos para que un sector como este pues termine generando esa riqueza que todos queremos, pues tiene que tener su salida. Y por supuesto para darle soporte y músculo a ese trabajo de esfuerzo de transformación, de innovación y de llevar a cabo propuestas se necesita financiación, ¿no? Totalmente de acuerdo, se necesita financiación. Antes de pasar a Luis Jesús ha dicho dos cosas importantes. Se han motivado en cierta medida el consumo de productos de proximidad y lo más claro cuando una almazara pone su etiqueta y esta produce, evidentemente el rango de confianza de quien compra es pleno, ¿no? Es el primer factor. Y luego que hayáis envasado 21 millones de kilos de aceite, la verdad es que, o de litros, sí, de litros, que es distinto, es que equiparáis a la producción de aceite de algunos años Portugal. O sea, habéis envasado la producción de aceite que algunos años tiene Portugal, que ya es el 7º productor de aceite de oliva del mundo, con lo cual... Así ha sido y encima ha sido en pandemia. O sea, con lo cual, imagínate, no estamos dotados y de hecho aprobamos recientemente en nuestra asamblea realizar una nueva planta de envasado y la vamos a realizar en nuestras zonas, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es, por parte de los trabajadores, es decir, la gente quiere trabajar, la ilusión que han mostrado, no ha habido horas, no ha habido turnos, ha sido tremendo, vamos, algunos ni se han cogido vacaciones, es decir, y es porque había una demanda del consumidor que necesitaba productos cuando hemos estado confinados. Y bueno, y se ha visto que el aceite de oliva ha sido un producto reina que han tirado, porque cuando comemos en nuestra casa queremos salud. En cambio, ha quedado al descubierto, y hay que decirlo así, que cuando comemos fuera, pues precisamente no es el aceite de oliva el que más se usa. Y se ha visto perfectamente. Es decir, no, aquí ya no es opinar, es que los números los cantan, ¿no? Entonces, yo por la parte que me corresponde con el personal laboral,
de Jaén Coop, bueno, prácticamente le aplaudimos y le hemos hecho un reconocimiento. Y eso demuestra la gana que tiene nuestras personas, en nuestro pueblo, por trabajar y por desarrollar sus propias empresas locales o de la zona, ¿no? Eso la verdad que es ilusionante, por eso pedí esas medidas. Y hablábamos de financiación, hablábamos de implicación con el sector, pero no solo Luis Jesús, nuestro siguiente invitado, Luis Jesús García Loma, que tiene dos facetas. Las dos facetas las voy a comentar. Le paso un poco como a Cristóbal. Él tiene la faceta de ser el subdirector general de la compañía que en mayor medida, mayor implicación y compromiso desde el punto de vista financiero manifiesta en la provincia, pero a su vez también es el gerente de la fundación, que recientemente y de hace bastante tiempo pues está potenciando en gran medida el soporte al sector, no solamente con publicaciones, sino también con servicios que cada vez son más intensos dentro del mismo sector. Buenas tardes, Luis Jesús. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, bueno, para Caja indudablemente es fundamental no estar en la provincia y por supuesto que el sector del olivar pues sea cada vez un sector más potente y más importante de la provincia, ¿no? Creemos que es importante para el asentamiento, por supuesto, el territorio y como antes se ha comentado ya, el tema de la renta es fundamental. Que cada vez haya rentas más altas, eso es lo que va a conseguir que haya más fijación al territorio y que al final la provincia pues tenga más fuerza, ¿no? Que yo creo que eso nos interesa a todos, ¿no? Y bueno, desde la Caja, pues de ahí estamos apostando, ¿no? En primer lugar, por procurar que no exista una exclusión financiera, el estar en todos los pueblos, a pesar de que algunas oficinas pues, en algún momento no puedan ser los rentables que debían de ser, pero nos parece importante, ¿no? el hacer esa apuesta desde el propio Consejo de la Caja hacia la provincia, ¿no? Hacia la provincia y hacia este territorio, ¿no? Creo, Luis Jesús, que ustedes tienen sucursales en todos los pueblos de la provincia, que son 97. Exactamente. Entonces, se ha logrado en la provincia que no exista exclusión financiera, es decir, que todo el mundo en su pueblo pues, tenga una oficina, una entidad bancaria a la que pueda acudir. Y bueno, yo creo también con un estilo diferente, ¿no? al que tienen otras entidades nosotros todavía y esperamos que podamos seguir manteniendo, porque al final existe también una presión por parte pues, de las entidades, digamos, del Banco de España por el tema de la eficiencia, ¿no? Al final, en algún caso, en alguna oficina a lo mejor no somos los eficientes que podíamos ser, pero sin embargo entendemos, ¿no? que tenemos que estar ahí, ¿no? Que tenemos que estar ahí apoyando a esos pueblos y a esa gente, ¿no? Y también un poco pues, nuestra actitud, ¿no? de atender a la gente, ¿no? Nosotros queremos estar cerca de la gente, nos parece importante el poder ayudarles pues, a gestionar muchos de los servicios que necesitan en los pueblos, que si no fuera a lo mejor por la entidad bancaria, pues no podrían realizarse, tendrían que ir a otros centros, a otros pueblos más grandes para poder desarrollar pues, muchas actividades, ¿no? Pues, administrativas o de cualquier tipo, ¿no? Y un poco, eso es un poco lo que nosotros pretendemos, ¿no? Y del que el Consejo se quiere trasladar, ¿no? Para nosotros, por supuesto, es importante, ¿no? Toda la actividad agraria, fundamentalmente en Jaén, el olivar, porque, claro, al final son nuestros grandes clientes, ¿no? Todo cooperativas, almazaras privadas, los propios olivareros, pues son la más importante de nuestros cooperativistas, ¿no? De la gente, digamos, no solamente de clientes, sino de aquellos que son parte, ¿no? Que forman parte como cooperativistas de Caja Rural y que, bueno, queremos estar ahí, ¿no? Apoyando siempre al sector. Desde esa apuesta al sector también estamos a través de nuestro laboratorio Olivar, ¿no? Un área de la Fundación Caja Rural, pues intentando también apostar por acciones de I+D, ¿no? de investigación y desarrollo. Hemos estado trabajando con Asaja, por ejemplo, en los últimos planes operativos que hemos tenido, por ejemplo, con Asaja, un tema, por ejemplo, de drones, que nos parecía importante el apostar esa agricultura más tecnificada, que es tan importante. Y luego también un proyecto ya propio que llevamos gestionando ya varios años y que otra vez se nos ha concedido el plan operativo para estos próximos 2 años, en que estamos trabajando con el análisis de savia, es decir, el conocer a través de la savia del olivo, el poder hacer un diagnóstico del olivar, que nos parece algo, pues yo creo que interesante. Ya la primera parte de este proyecto ha dado unos frutos muy interesantes y que yo creo que esta segunda parte pues ya nos vamos a poder tener incluso una valora de referencia para poder, digamos, asesorar, ¿no? Asesorar a los agricultores en cómo deben de fertilizar, digamos, en esos insumos que dejan en el olivar,
para que efectivamente sean beneficiosos para el olivar y no solamente sirvan para contaminar, ¿no? Y más en el mundo que estamos con, digamos, yo creo que la sociedad nos empuja, ¿no? La propia Unión Europea, ¿no? Todo el tema de la sostenibilidad que es tan importante en este momento, ¿no? Con todos los objetivos de desarrollo, yo creo que va a ser un elemento que durante estos años, incluso la propia PAC, ¿no? Está marcando ya todo este tema y creo que tenemos que seguir apostando, ¿no? por desarrollar, ¿no? Todas estas iniciativas, ¿no? Aparte de otras muchas, ¿no? Que estamos desarrollando, ¿no? Desde el propio Olivarum, desde las publicaciones, ¿no? También, otra cosa que también nos parece importante es el tener una visión también global de lo que significa el aceite y el olivo en el mundo. Es decir, que muchas veces nos quedamos en nuestro Jaén, pero nuestro Jaén produce muchísimo aceite, pero hay otros sitios del mundo donde producen aceite y es importante. Recientemente publicaba la Caja Rural un informe mundial sobre el estado del olivar y del aceite de oliva en todo el planeta, ¿no? Exactamente. Y ahora estamos trabajando, se está trabajando en un proyecto sobre el consumo, ¿no? También es interesante no solamente lo que se produce, sino cómo se consume, quién consume. Y bueno, que yo creo que eso va a ayudar también a muchos agricultores y a muchos, sobre todo, bueno, ya a la almazara, a los productores privados, a poder identificar cuáles son sus clientes potenciales y cómo tienen que ir y dirigirse a esos consumidores, ¿no? A los que le tienen que presentar nuestro aceite, a los que le tienen que vender nuestro aceite. Muy bien, pues tenemos el empuje de la gente joven que decidió por trabajar en su casa, en su pueblo, en su almazara. Jaén Coop, que es la principal cooperativa del mundo. Tenemos la financiación del compromiso por Jaén de Caja Rural y vamos a saber si todos estos esfuerzos están sirviendo para evitar que Jaén se quede vacío o, como auguran algunas previsiones, vamos a seguir perdiendo población en las próximas décadas. Sí, como tú bien dices, tenemos que representar la industria, tanto de producción cooperativa como no cooperativa. Tenemos la parte financiera y luego tenemos, con José Domingo Sánchez, tenemos, que es catedrático de la Universidad de Jaén, pues aparte de la experiencia, el conocimiento, y yo he tenido la oportunidad, aparte de hablar con él, de leer varios papers que ha escrito conjuntamente con otros compañeros sobre el alentejo portugués y recientemente otro sobre Francia, pues conocer realmente desde la perspectiva de la investigación qué está sucediendo. Muy buenas tardes, Jesús Domingo. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que he recibido de COPE. Y voy a intentar responderte después si puedo, pero me parece interesante coger el hilo que apuntaba nuestro moderador en relación al comportamiento general de la población en la provincia de Jaén. Una manera un poco de contextualizar todo este debate, porque creo que nos ofrece algunas claves importantes para ver las trayectorias, las tendencias generales, ¿no? Me voy a remontar incluso en el largo plazo. La población de Jaén alcanzó su máximo en 1950, aproximadamente en el censo del 50, y llegó casi a rozar los 800.000 habitantes. Un par de décadas anteriores, en 1930 aproximadamente, la población andaluza que residía en la provincia de Jaén era el 14%. Hoy, sin embargo, es apenas el 7,5%. Es decir, y la población ha pasado a estar en torno a 629.000 habitantes, según la última información del Instituto Nacional de Estadística. La proyección efectivamente es que sigamos perdiendo y que en 2040 estemos rondando los 580.000 habitantes. Y realmente esto cuadra bastante con lo que son las tendencias generales tanto del crecimiento vegetativo, que es negativo, como del intercambio migratorio. Hay un año que a mí me gusta resaltar mucho, que es 1984, es el último año en el que se cumple la tasa de reemplazo demográfica, es decir, cuando el número de hijos por mujer está por encima de 2,2, que estadísticamente es lo que se toma como referencia para considerar que una población está estable en el tiempo, que va entrando tanta población joven como va extinguiéndose, ¿no? Claro, el resultado de ese proceso se ha retrasado porque afortunadamente uno de los grandes logros de nuestra sociedad es que cada vez vivimos más años. Tenemos, por supuesto, un reto importante, dotar a esos años de vida que cada vez vamos añadiendo, pues, más calidad de vida, ¿no? Pero claro, lo estamos viendo, hay un número mayor de defunciones que de nacimientos.
Y por otra parte, en términos demográficos, en términos migratorios, perdón, el número de altas residenciales es inferior al número de salidas residenciales. 2020 no nos vale para esta cuenta porque evidentemente tiene unas circunstancias especiales, pero 2019, por ejemplo, el último año que podemos utilizar como referencia, manifestó una clara también, un claro déficit. Es decir, sumamos un crecimiento vegetativo negativo y un saldo migratorio negativo. Y al final, claro, lógicamente, el retroceso es palpable. Ahora, ¿en todos lugares por igual? No. Esta es una cuestión también importante y que además a mí me sirve para matizar un concepto que no me gusta, que es el de España vacía o vaciada. Porque en realidad no, nuestros pueblos no están vacíos, no hay ningún pueblo que esté vacío. Es verdad que hay pueblos con una densidad demográfica baja, pero hay población. Es más, en algunos hay más población hoy que, por ejemplo, a principios del siglo XX. Otra cosa son las características de esa población. A principios del siglo XX era una población muy joven, fundamentalmente agraria, rural, y una población pues, mayor, etcétera, con otra serie de características que hacen bueno, que el reto demográfico sea distinto, ¿no? Y voy a introducir otro concepto que es el de densidad vivida. Normalmente utilizamos el de densidad demográfica, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. La provincia de Jaén está en torno a los 46, que es la mitad de la media de Andalucía y de España, que prácticamente son iguales. Pero claro, hay una parte considerable de la provincia que no es que no esté habitada hoy, es que no lo ha estado nunca y probablemente nunca lo va a estar por razones puramente fisiográficas, ¿no? O orográficas. La densidad vivida se refiere a la población que vive donde efectivamente hay población. Y aquí las cifras, las medias son de 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Con una diferencia muy importante entre la parte occidental de la provincia y la parte oriental. Toda la parte oriental y el reborde montañoso de Sierra Morena, de Cazorla, de Segura, de las Villas, Sierra Sur, Sierra Mágina, este es un espacio evidentemente menos poblado, pero siempre lo fue. Y lo que sí se ha observado es una concentración progresiva de la población pues, en torno al sistema de ciudades también vertebrado, que por otra parte tenemos la provincia, bueno, que es fácil trazar, ¿no? Un cuadrado, un pentágono que une las principales ciudades, ¿no? Bueno, al final, claro, el tratamiento que tenemos que hacer del reto demográfico es muy diferente según territorio. Hay situaciones que yo creo que son irreversibles, además, a nivel municipal. Lo hemos visto antes en otros núcleos más pequeños que han ido desapareciendo, aldeas, Cortijada. A finales del 19 había más de 400 núcleos habitados en toda la provincia. Prácticamente todo el mapa provincial estaba tachonado con núcleos de población que practicaban una agricultura, y bueno, no solo agricultura, una actividad agraria, porque entonces la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal estaban muy imbricados y el uso del suelo era de mosaico y eso ha ido desapareciendo. A la misma vez que se iba produciendo la especialización olivarera, el destino mayoritario del uso del suelo agrícola al olivar, se ha ido produciendo también esa concentración y justamente los municipios que tienen un olivar más productivo y que vinculan un mayor número de cuantías por derecho de ayuda, pues evidentemente tienen mejor capacidad para ofrecer oportunidades para que la población siga residiendo, porque tampoco me gusta el concepto de fijación al territorio de la población, porque parece como que los queremos, no sé, atornillar al territorio, no. Y la cuestión es que haya oportunidades para que efectivamente decidan y que sus capacidades, sus proyectos de vida y profesionales pues, que encajan perfectamente con los recursos que el propio territorio ofrece. Por lo tanto, profesor, y lo pongo ya lo dejo en el aire para el resto de invitados, habría que ir sosteniendo no solo en un olivar mucho más productivo, sino más tecnificado, también en la aportación económica y no en la exclusión financiera y sobre todo el apoyo de la caja rural, en este caso de todos los núcleos habitados, sobre todo en las zonas mejor comunicadas que se pueden convertir en polo de desarrollo olivarero con la industria alrededor. No sé, ¿me ha parecido entender eso o no?
Bueno, no estaba pensando exactamente en eso, pero bueno, se puede plantear porque por lo que estamos viendo aquí, de lo que estamos hablando es de esa sofisticación que no es ni más ni menos que el desarrollo de nuevos empleos que están ligados a los servicios avanzados y a la industria. El campo, lo que es el trabajo en campo, la capacidad de generar trabajo es limitada, reconozcámoslo, ¿no? Que la tasa de empleo agrario es reducida, pero todo lo que antecede y sucede a lo que pasa en el campo, ahí sí que hay una enorme capacidad. Y eso, claro, está ligado a la generación de conocimiento y a la acumulación de talento. Y esto siempre es más fácil, claro, se tiende a la concentración, a la polarización. Esto, a la eficiencia. A la eficiencia, claro. Esto es buscando esa eficiencia, claro. El problema es que esa eficiencia la buscan todos los territorios. Y nosotros en esa búsqueda de eficiencia global no estamos ganando. Hay otros territorios que son mucho más eficientes en concentración de población con talento, con recursos, con capacidad de investigación y de innovación. Pero en ese terreno concreto, claro, lo que se comentaba antes, ¿no? Ha habido un proceso de cambio extraordinario y hay mucho potencial por desarrollar, en donde, por cierto, yo creo que ahí hay otro tema clave que está ligado al cooperativismo, ¿no? Yo creo que lo decías perfectamente antes. La suerte de la cooperativa está ligada a la suerte del territorio. Y la suerte del territorio está ligada a la suerte de la cooperativa, la industria. Entonces, igual, la visión empresarial cada vez tiene que tener una visión más territorial y no solamente sectorial. Tratando, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, de satisfacer demandas que tienen esos jefes a los que te referías, esa población que tiene unas características, por ejemplo, es población mayor, igual que en otros momentos se han dado unos servicios pensando fundamentalmente en la eficiencia económica, igual ahora un paso por desarrollar en la eficiencia en términos sociales, ¿no? de atención a esas necesidades, porque claro, es que en esos territorios no solo es que sean la empresa que más factura, es que es un elemento fundamental de la vertebración de ese territorio, ¿no? de la vinculación de la población al territorio. No sé si nuestro almazarero, por alusiones. Sí, yo sí puedo un par de comentarios, porque hablando de Jaén en concreto, sí que tenemos ya algunas limitaciones en cuanto a las hectáreas disponibles para seguir plantando. Alrededor de eso, ¿qué están surgiendo? Pues nuevos modelos de negocio, tal cual estás comentando, unos más especializados en áreas con mayor dificultad en ese cultivo, que bueno, pues están optando a lo mejor por un cultivo ecológico y bueno, eso lo estamos viendo, que está viniendo ya producciones de ecológico más altas. Otros por tecnificarse y conseguir optimizar. Y una parte de la población sí que está teniendo un problema, que son estas personas que ya empiezan a hacerse algo mayores, que tienen un tamaño de olivar medio, que les dificulta invertir en esa maquinaria y en técnicas que les permitan seguir siendo rentables. Tampoco tienen un tamaño que les permita contratar mucha más gente. Su familia, muchos no quieren seguir y se encuentran en esa tesitura. Entonces, sobre ese tipo de problemática que está surgiendo cada vez más en la provincia, pues están surgiendo modelos de negocio nuevos que están atendiendo esas demandas y que están dando pues, un servicio, como estás comentando, claro. Yo creo que una de las barreras más grandes que teníamos en Jaén precisamente era la comercialización. Siempre nos hemos especializado en producir muy bien, producir mucho, pero nos faltaba comercializar. Tenían que venir las cisternas de fuera, ¿no? A que nos sacaran el producto. Creo que ya hace bastantes años que no hemos quitado la careta en ese aspecto, ¿no? Y salimos fuera, estamos yendo y creo que es lo principal, porque cuando sales, es que no quiero extenderme mucho tampoco, porque creo que debemos de ir participando todos, pero cuando sales fuera, incluso ya, vamos a no hablar en la provincia, pero cuando sales fuera de la provincia y ya si sale al extranjero, impresionante las cosas que se pueden llegar a escuchar de qué es el aceite de oliva y qué ventajas tiene y cuáles son las diferentes calidades que hay, pero realmente no se conoce y creo que ahora el montón de productores, el montón de almazaras que hay tanto en la provincia como en España que hemos salido a comercializar,
estamos realizando esa función de información y de promoción de productos, de marca de aceite de oliva. Cada uno vende su producción y su marca. Yo voy defendiendo mis productos por donde voy, pero al final vamos todos hablando de aceite de oliva y vamos transmitiendo ese conocimiento que quizá le falte al mercado, que al final es lo que esto sea rentable, sostenible y demás, es el mercado el que nos va a dar ese plus, ¿no? Yo sí quería, al hilo de lo que ha dicho Cristóbal, que me parece interesantísimo el dato, te doy la enhorabuena, los 21 millones de kilos. 21 millones de kilos. Vamos a dar una alegría. Yo siempre llevo tiempo diciendo que tenemos que hacer una envasadora grande en Jaén para competir, para envasar aceite. Cuando me has dado ese dato me has dejado parado. Vamos, me alegro y te doy mi más sincera enhorabuena. Yo creo que el futuro va por ahí. Y va también por otro lado de lo que ha dicho también Cristóbal, me parece muy importante. El tema de que cuando salimos fuera se ha visto que la pandemia, que se ha cerrado los hoteles, restaurantes, que lo que ha pasado, pues que no ha salido un tipo de aceite y otro sí que se ha vendido, ¿no? Yo creo que falta una regularización que la estamos pidiendo de hace un montón de tiempo, que es el tema del frito. Yo creo que el frito necesita que alguna normativa que controle eso. Tú no puedes llegar a un chiringuito que a mí me encanta, el pescado me encanta, y a Málaga, a todos sitios, ¿no? Pero ¿quién controla eso? ¿Quién controla las veces que esa freidora se ha encendido? Yo esta pregunta me la hizo cuando hice el programa Paz, que lo hice con uno de los dueños de mi casa, Fernando Medina. Él me lo dijo aquello y lo tengo grabado a fuego de aquel día, ¿no? Dice, estamos desarrollando un aceite de oliva para freidora. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva para freidora está garantizado que aguanta mucho más veces que lo caliente en una freidora, ¿no? Porque el propio pescado, los propios alimentos que fríen no lo absorben, es mucho más saludable. En fin, dio una serie de indicaciones que a mí aquello me quedó grabado, ¿no? Si eso fuese así, yo lanzo una pregunta. Si la freidora a nivel nacional de España solo consiguiéramos que el aceite de oliva introducirlo ahí, sé que es algo que lleva el sector mucho tiempo luchando con eso, ¿no? Pero, ¿qué sería del sector? Esos 21 millones de kilos envasados, ¿a cuánto podríamos pasar, ¿no? Lo de Jaenco, lo de Cruz de Esteban o los de Oleozumo. Sería espectacular. Y luego otra cosa, el desconocimiento que hay. Otra de las cosas que ha dicho Cristóbal también, que sale fuera, y el aceite de oliva, yo vengo ahora mismo de Almuñécar, que hasta hoy precisamente unos días allí, y me pusieron un lomo de orza, que echaron un aceite por encima, que era lampante, clarísimo, vamos, es que era lampante. Es que yo cuando lo que pasa es que ya un poco que como que te da vergüenza, ¿no? Decir, pero uno, ¿cómo le pones a un plato que te cuesta 16 o 17 euros un chorreón de aceite lampante? Si es que un aceite de oliva excepcional te cuesta 8 euros, medio litro, es que ¿quién no compra en su casa una caja de 8 botellas hoy en día de un temprano, como el que puede hacer Prólogo, como el que puede hacer Oleozumo, como puede ser Olivo Real? Si es que cuando lo pruebas, es que no hay color. Yo soy catador y hago muchas catas estamos metidos en un proceso de oleoturismo en la Almazara y yo cuando cojo un grupo y le doy una cata de aceite, todo se echa la mano. ¿Esto qué es? ¿Probándolo? ¿Esto cómo va? Tranquilos que vaya a ver como... No sois catadores, pero sabéis lo mismo que yo. Claro. Porque la gente al final conoce lo bueno. Yo me voy a un supermercado y compro una caja de los que es los lineales, no voy a dar ni un nombre, ¿no? Cualquier marca blanca de cualquier supermercado tú lo coges. Y le dice al que hay allí, ábrelo tú. Y con la etiqueta tapada, ¿eh? Nunca lo muestro hasta que no terminamos. Este va a ser el aceite número 1. El aceite número 2 le pongo un lampante nuestro. Lampante, el número 2. El número 3, un virgen extra, el de la garrafa de 5 litros, un virgen extra excelente. Y un temprano. Cuando le ponen los 4 aceites, digo, no tenéis que hacer nada más que olerlo y me decís cuál es el que más os gusta del 1 al 4. Oye, pues no se equivoca nadie. todo el mundo pone al lampante el 4, el temprano el 1, el virgen extra el 2. Nadie se equivoca. Es impresionante. Probarlo. Es que nadie se equivoca. O sea que todos conocemos un aceite bueno. ¿Por qué no utilizamos ese aceite en la cocina en España, en los restaurantes? No lo entiendo. Dani García, un chef de conocido prestigio, y sale diciendo que mezcla aceite de semilla con aceite de oliva. Pero hombre, ¿cómo?
¿Cómo puede un chef decir eso? No lo entiendo, ¿no? Bueno, al hilo de lo que tú comentas, decía Cristóbal, que hay algo fundamental y que no estamos sabiendo vender suficientemente bien, es el componente saludable, de salud, que tiene el aceite de oliva. Se están haciendo cosas porque en los últimos años hay cada vez más conservas hechas en aceite de oliva, o geles, o champú, o jabones con base de aceite de oliva. Y ahí se va prestigiando. El producto tiene un prestigio, pero todavía nos falta dar un paso más, ¿no? Bueno, la verdad es que el Ministerio de Consumo tampoco está ayudando mucho con el etiquetado por colores, pero yo creo que al final deberían ponerlo en la zona verde, en la zona A, aunque en otros países eso no es tal que así. Y yo creo que ahí sí se debería dar la batalla, sobre todo en el acuerdo de la política agraria comunitaria que se ha hecho, donde el ministro debería haber también batallado mucho más por la trazabilidad, la claridad en el etiquetado, que es donde está uno de los grandes problemas de este sector, creo yo. ¿Tú qué opinas, Cristóbal? Sí, yo es que lo veo esencial porque estamos hablando de un producto que se diferencia de otros productos que valen para lo mismo. Es que si lo lleva a lo más simple, al final es un alimento que se utiliza como aditivo o se utiliza para cocinar. Desgraciadamente, solo los catadores se lo beben. Lo normal es que lo utilice añadiéndolo a algo. Entonces, para diferenciarme, si realmente existe un apoyo ya de investigación, de reconocimiento, de prestigio, yo el otro día, y que me corrija alguien si me voy a equivocar, pero quise entender o quise leer que el Hospital de Córdoba cocina y usa exclusivamente aceite de oliva. Y yo oí que era simplemente porque ellos han trabajado en muchos proyectos de investigación con la agencia, de la interprofesional, con el Patrimonio Comunal Olivarero y en esos trabajos hemos visto de que es saludable, que mejora cierto tipo de enfermedades, pues queremos predicar con el ejemplo y lo tienen en su cocina. Y si tú estás allí hospitalizado, cuando dicen de ponerte, ¿Y por qué te ponen el aceite de oliva? ¿Y por qué la interprofesional saca a la luz un estudio en el que la mayoría de hospitales, centros sociales de este país no se cocina con aceite de oliva? Yo creo que lo saca en sentido de plasmar la realidad. ¿No, Juan? Una decisión política. Tú lo sabes, también un estudio de colectividades. Las colectividades las conforman 3 áreas, que son los hospitales, las residencias, por ejemplo, los colegios mayores y este tipo de cosas, y por la residencia de ancianos. Son ámbitos colectivos que no están reconocidos ni en hostelería ni en restauración. Y antes lo ha dicho también Cristóbal, realmente ahí impera la cuenta de resultados, con lo cual, ¿qué sucede? Que hemos tenido un año que ha estado cerrada la hostelería y la restauración completamente, y ha habido un incremento de consumo de aceite de oliva, y a su vez hemos tenido una vez más sofisticación, porque el cliente, que es la persona de casa, ha empezado a consumir más vírgenes y vírgenes extras. Ha sido el mayor crecimiento de los vírgenes y vírgenes extras. Bueno, es la realidad, y la interprofesional ahí ha hecho un trabajo en el cual se pone en evidencia que realmente los españoles de la restauración, la hostelería y las colectividades no dicen la verdad, básicamente. No todos, no podemos, pero una gran parte de ellos no dicen la verdad. Eso yo creo que es lo esencial. De hecho, la pandemia te da aquellos productos que se han consumido menos. Y, por ejemplo, los aceites de semillas se han consumido menos. Entonces, es que ha quedado claro. Es decir, aumenta el consumo en los hogares, y de eso se compensa e incluso crece el consumo a nivel nacional con respecto al 2020 con respecto al 2019. Y, en cambio, el de semillas se hunde. ¿Por qué se hunde el de semillas? O baja mucho, sustancialmente. Porque en la hostelería, en la restauración, se utiliza más el de semillas, y como han estado cerradas, no se ha utilizado. Y eso es evidente, y alguien podrá sacar otros datos. Mire, si analizamos lo que está diciendo, es completamente cierto. Analizamos en el estudio que estamos haciendo con Luis Jesús y demás, hemos cogido al azar 4 países.
España, Italia, Grecia y Portugal, para compararlo. En el que más aceite de oliva se consume dentro del hogar es en España. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que la restauración de Portugal, de Italia y de Grecia utiliza más aceite de oliva que la de España. No hay otra lectura. O sea, realmente, bueno... Juan, ¿y qué es lo que quieren los consumidores? Lo han demostrado. En el momento que se han ido a su casa, aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra. Porque es lo que han elegido libremente en el supermercado, en la tienda de barrio, es el que han elegido, o en su cooperativa, o en su almazara, cuando han ido a comprar. Pero yo y han consumido más. Pero yo estoy de acuerdo también con lo que apuntaba el compañero anteriormente, de que ahí todavía falta mucho trabajo de mostrar, de cultura, ¿no? Empezando por los propios residentes, incluso por los propios productores en algunos casos de aceite de oliva, ¿no? Haciendo una reflexión más general, si habéis seguido seguro todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde Europeo, con la estrategia de la granja a la mesa, de biodiversidad, con buena parte del planteamiento de la política agraria común, una buena parte de todos los objetivos generales que se están planteando a nivel europeo se pueden cumplir modificando las dietas y reaprendiendo a cocinar. Esto es una pequeña revolución casera, pero que sería que tendría un efecto brutal, porque efectivamente comer fuera del hogar y también incorporar cada vez más alimentos procesados, esto es bueno, esto va contra el consumo de aceite de oliva de calidad, ¿no? En el momento que seamos capaces de reaprender a cocinar y de modificar nuestras dietas buscando hábitos realmente saludables, aquí tenemos muchísimo que ganar, ¿no? Esto que iba a decir no le puede sentar mal a alguien que lo escuche, pero me da igual. Realmente, cuando tú estás tomando un alimento procesado, y lo digo abiertamente porque lo he visto, estás renunciando a la calidad de todos sus componentes. Ya está. Porque la naranja mejor no es para zumo. ¿Vale? Vamos a ser serios. Me da igual y no voy a contar lo que he visto, ¿no? Y realmente ocurre igual. Cuando se escoge un condimento para procesar, no se coge el condimento más caro, evidentemente, ni se coge el mejor de los condimentos. Y teniendo el mejor de los productos, el más saludable, el más sabroso, el mejor del mundo, podría convertirse, y estamos a punto de llegar al final de nuestro tiempo, podría convertirse en esa herramienta que sirva en esa palanca de desarrollo para que la gente no se tenga que ir. Yo de mi pandilla de adolescentes, el único que vive en Jaén, de los 10 o 12 que éramos, soy yo. El resto se ha tenido que ir. ¿Cómo podríamos recuperar ese capital humano que se ha ido fuera de Jaén, de pasar de 800.000 habitantes a poco más de 600.000? ¿El aceite de oliva podría ser capaz de ser esa palanca? Yo entiendo que una actividad que genere riqueza, que genere desarrollo, atrae otros desarrollos. Es decir, está claro que si nuestro sector se sigue tecnificando, tiene una comercialización, tiene un precio digno que le permite a los que se dedican a ello subsistir, estas personas tienen sus necesidades, fijan población, bueno, perdón, asientan o mantienen la población en las zonas rurales. Y al final, que no te generan actividad, porque tú tienes ahí una población. Cualquier empresa que se implanta ya cuenta con esa población. Si se dota la provincia de infraestructura, y permitirme, yo como dice Juan, tengo que ser un poco, también tengo que ser crítico. Nosotros íbamos con otra empresa a desarrollar una planta gemela de biomasa, en este caso también para aprovechar los restos forestales y la masa de poda del olivar, que no se puede quemar en 4 de nuestros municipios de nuestra zona, en Villacarrillo, Castellar, Innatoral y me falta uno, y Villanueva, no se puede quemar. Entonces pensamos en desarrollar una planta y no la pudimos desarrollar porque no teníamos una línea de evacuación de energía. Es decir, nos falta esa infraestructura. Entonces, es muy importante que las provincias, y sobre todo las provincias que empiezan a perder población,
pues parece mentira que a lo mejor lo que voy a proponer. Si se está perdiendo población, habrá que dirigirse a otra zona. No, no. Dote a esa zona de infraestructura para que haya empresas que se puedan fijar. De No, hecho, pero no lo ponga más difícil, ¿no? Que de hecho, además, yo creo que hay ejemplos, ¿no?, de ciudades que han mejorado la infraestructura y que han subido exponencialmente, digamos, la atracción que han tenido tanto para el talento como... Yo creo que eso es fácil de detectar y de ver, ¿no? Y yo creo que aquí es importante, ¿no? El tema de infraestructura, de temas de internet, todo ese tipo de temas, yo creo, de tema de carreteras, ¿no? El mejorar la red de carreteras, todas esas cosas, indudablemente también yo creo que son algo que indudablemente va a influenciar, ¿no?, en la mejora de la población, ¿no?, del asentamiento de la población al territorio. Y profesor, mejorando también las autopistas de la comunicación, ahora con el teletrabajo, con el avance, la revolución tecnológica, ¿eso ayudaría a territorios como el de la provincia de Jaén, a que en comarcas como Villanueva, como La Carolina, como Andújar, se radicaran empresas que ya pueden trabajar para todo el mundo sin moverse? Sí, bueno, realmente, y eso está ocurriendo. Esto quizás no sale tanto a los medios de comunicación, pero también hay un goteo de empresas que se están planteando o que se plantean que pueden hacer lo mismo en otros territorios sin los costes o bueno, las servidumbres que tienen que pagar por estar residiendo en grandes ciudades, en grandes capitales, ¿no? Y esto ocurre y puede seguir ocurriendo. Yo creo que aquí hay otro elemento fundamental, que por eso decía yo antes que no me gustan los conceptos ni de desierto demográfico ni de vacío, porque contribuyen a generar una suerte, una especie de estigma de determinados territorios que lo peor es que incluso acabamos creyéndolo muchas veces, ¿no? Que no tienen oportunidades, que no tienen recursos suficientes como para poner en marcha procesos de desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, la recuperación de la reputación y el fomento de lo, sin hacer ningún tipo de exageración, pero sí de poner sobre la mesa los recursos que existen, pues yo creo que siempre es importante. Por otra parte, a ver, el teletrabajo yo tampoco creo que vaya a ser una panacea, ¿no? Porque hay otros factores, además del trabajo, que hacen atractivo hoy por hoy, y eso hay que reconocerlo, querer residir en otros lugares con dinámica pues de desarrollo más acelerado, ¿no? De tipo cultural, de ocio, pues no sé, incluso quizá de cuestiones gregarias, ¿no? Al fin y al cabo que somos una especie gregaria, no sabría decir, ¿no? Pero oportunidades claro que hay, apuntaba muy bien Cristóbal, todas las que tienen que ver con esa diversificación concéntrica, que a su vez un poco las que pueden abrir la mano para llegar a otra diversificación ya que va más allá de lo puramente sectorial, que tenga que ver con otros sectores. Entonces, claro que sí. Y claro que buena parte de las soluciones están en el territorio. No sé, para ir finalizando Bueno, pues el tema de la sostenibilidad que habíais dicho antes, pues Cristóbal ya está hablando de la planta que está modificando las tractoras de lujo. Y la verdad que nosotros estamos también en un proyecto de una planta de compostaje. Creemos que el futuro pasa por cerrar ciclos, lo que hemos estado hablando, ¿no? Te entra un producto que lo transforme y luego pues que no queden residuos, ¿no? A mí tampoco me gusta hablar de residuos, yo siempre hablo de sus productos. Cuando alguien me habla que el hueso es un residuo, no me gusta, ¿no? Yo siempre, un producto que se puede reutilizar, que se está utilizando, incluso el alpechín, que no lo había escuchado, para poder aplicarlo al riego, me parece una cosa súper interesante siempre y cuando no sea muy costosa, claro. Otra solución para el alpechín, que es otro de los problemas que tenemos también. Y bueno, el compost, el alpechín, la biomasa, estamos hartos de escucharnos de biomasa y todo esto también trae trabajo, ¿no? Esto también, en el último máster que hice en la Escuela de Negocios con Juan Vilán, conocí a un señor que vino que hablaba de un producto nuevo que se llamaba Biochar. Me pareció un producto, vamos, que coja el hueso de aceituna, que lo estamos vendiendo alrededor de, ya tratado, limpio y tal, 100 euros tonelada más o menos, y lo puedas vender al doble, habiéndolo tratado, simplemente con un tratamiento, es un nicho de mercado bastante importante. Y no solo el hueso, sino también el orujillo.
el orujillo también. El biochar lo puedo obtener del Yo orujillo. le pregunté 20 veces, digo, ¿pero eso qué es? Eso del biochar, era online, y vamos, cuando me lo explicaba el señor este, me quedaba con la boca abierta, ¿no? Dice, es que es un producto que no lo tenemos en ningún lado, que era como el carbón antiguo, como parecido, ¿no? Dicho vulgarmente para que lo entiendan, es como que le queman los residuos que echan humo, y entonces se queda como el carbón. Cuando yo me acuerdo cuando iba a la casa de mi abuela, que tenía yo el picón. Eso es. El cisco. Y el cisco de la decíamos, casa. ¿cómo puede ser que tenga la abuela? Se lo metía ahí y no salga humo, ¿no? Pues ya eran mucho más listos que nosotros, ya que lo trataban, hacían biochar. Quemarlo sin Claro, fuego. Es curiosísimo. Yo me Destapándolo quedé sin con la oxígeno. boca abierta cuando me ese producto, y que lo buscaba mucho en centrales europeas, porque claro, cumple la normativa, no echa humo. Entonces, es un producto impresionante. Estabais hablando antes, Cristóbal, del tema de la biomasa, los restos de poda. ¿Cuántos restos de poda, cuántos bosques hay en Jaén sin limpiar? ¿Cuántas sierras hay sin limpiar? ¿Cuántas cosas se podrían hacer y sacar un producto que esto sí que fija la población de verdad? En la anterior mesa redonda, Juan, creo que un invitado dijo que teníamos un bosque de más de 60 millones de olivos en el que jamás había habido un incendio. Bueno, alguno hay de vez en cuando. Bueno, pero yo creo que eso dice mucho de cuando hay buenas prácticas y se puede mantener y se puede ir desarrollando. Se hablaba del orujillo. Fíjate, en mi pueblo, en Bailén, que el orujo era un combustible imprescindible para los hornos de ladrillo y ya estaban siendo sostenibles en aquella época. Yo creo que, como decía el profesor, habrá que reaprender muchos caminos, no solo el de la cocina, sino de otros comportamientos. Pero bueno, realmente, si queremos, no sé cómo, si no es fijación, como le denomina, asentamiento poblacional. Generación de oportunidades para que la gente decida libremente si quiere permanecer donde está o quiere ir a otro sitio, porque al final estamos hablando es que el primer condimento, ¿sabéis cuál es? No el dinero. Sin dinero no hay fijación poblacional, es evidente. Para que haya dinero, el olivar tiene que ser competitivo. Claro. Para que el olivar sea competitivo, tiene que generar más renta neta que los demás, bien sea vía diferenciación o vía modernización. Una vez que se genere renta neta, se van a generar nuevos empleos, el tejido industrial adicional va a ir creciendo también y en definitiva se genera un círculo virtuoso que lo que hace es atraer gente. Habrá más bares, más restaurantes, más compañías de fabricación de tractores, etcétera, etcétera. Si analizamos las cifras, y vamos decía Cristóbal, vamos a ser críticos, vamos a ser un poco críticos también, ¿vale? Si analizamos cifras, primero somos los mayores productores de aceite de oliva del mundo, tenemos muchas cosas positivas porque un 5% de superficie genera un 20% de aceite de oliva a nivel mundial, lo cual es interesantísimo. O sea, somos en productividad muy buenos, pero tenemos bastante olivar ecológico menos que la media, bastante olivar moderno menos que la media. También tenemos más olivar de regadío que la media. No tenemos apenas refinería. El valor añadido se va afuera. Tú envasamos aquí una parte, pero otra parte se va afuera. Por lo tanto, el sector también requiere de un proceso de innovación que nos lleve a generar esa renta neta adicional que haga venir a tus amigos, los que se han ido, aunque sea ya para pasar aquí la jubilación. O por lo menos a los nietos. Que no vengan solo a comprar aceite a la almazara del pueblo de su padre. En fin, yo creo que llevamos más de una hora charlando de estos asuntos. Yo espero que se encuentre esa senda, como decía Juan, del círculo virtuoso en la economía de Jaén, que la gente encuentre oportunidades que le ayuden a quedarse donde vive, porque a nadie le gusta irse a otro lugar a buscarse la vida, salvo cuestiones muy, muy puntuales. Y yo espero que esta conversación haya ayudado a clarificar o a poner sobre la mesa algunos asuntos. Yo, como siempre, le agradezco a Juan Vilar que nos haya servido de guía y también agradecerle a todos
los invitados su presencia aquí en esta tercera mesa redonda de COPE Jaén con Expoliva, con el patrocinio de la Caja Rural de Jaén, Oleícola Jaén, el Ayuntamiento de Jaén Capital y la colaboración del Centro de Excelencia para el Aceite de Oliva de GEA y Asaja Jaén. Así que gracias a todos y hasta la próxima, que yo creo, Juan, que será en septiembre, después de vacaciones de verano. Muchas gracias.